¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los automóviles más elegantes e icónicos de los años 60? Estos no solo eran coches de alta potencia y un alto rendimiento, sino que eran consideradas verdaderas obras de arte sobre ruedas. Los autos de esa época no solo eran vehículos, eran la expresión de la libertad, del estilo y del espíritu aventurero de una generación. Cada modelo contaba una historia y retrataba el deseo de una vida repleta de emociones, posibilidades, de aventuras, de caminos por cubrir, etc. Así que si te apasionan los coches y en particular la historia, acompáñanos a revisar algunos de los coches más representativos de esa época y que continúan siendo admirados como tales y por admirar. Número 15. Lincoln Continental, 1967. El Lincoln Continental de 1967 ocupa un lugar especial en la lujosa oferta estadounidense, con su avance físico imponente, su facilidad de uso y su diseño rompedor. Esta generación del Continental fue la continuación del modelo que conocimos en 1961, evidenciando mejoras mecánicas y estéticas que lo situaron en la marca de un tiempo. Se presentó al público en los últimos meses de 1966 y las ventas comenzaron a principios de 1967. Con un motor V8 de 7.5 litros, ofrecía una potencia espectacular para el tiempo. Tenía un diseño de carrocería de 4 puertas, elegante y lleno de líneas suaves con una larga distancia entre ejes. Contaba con un performance espectacular. Podía brindar un comportamiento de aproximadamente 10 a 12 millas por hora por galón de combustible. La luneta trasera dividida que lo hacía tan único y específico, siendo también generadora de controversias, entre los que les resultaba poco práctico o los que podían apreciarlo como un símbolo de estatus. Este vehículo fue muy popular en la gran pantalla, lo que contribuyó a su ascenso público y reportó muy buenos resultados en los años 60. Hoy en día, el Lincoln Continental de 1967 es un objeto muy buscado por coleccionistas, sobre todo el de aquellos con buen estado de conservación. Número 14. Pontiac GTO, 1964. Este automóvil fue comercializado en el año 1964 como parte opcional de la gama del Pontiac Tempest Le Mans. Se le consideraba uno de los primeros automóviles que dieron lugar al nacimiento del concepto de muscle cars en los Estados Unidos. La mezcla de potencia, estilo y rendimiento lo hicieron un símbolo de la cultura automovilística de los 60. En un primer momento equipaba un motor V8 de 6.4 litros, que entregaba una potencia de unos 325 caballos de fuerza, aunque existían alternativas de motor más potentes. El GTO se presentó en los estilos coupé y convertible, ambos con 2 plazas. Su diseño presumía características deportivas, robustas y una parrilla prominente. Llegaba a 100 km por hora en poco más de 6 segundos y podía recorrer 400 metros en 15 segundos a 160 km por hora. Llevaba suspensión reforzada, con frenos de tambor en las 4 ruedas. La variante coupé Hardtop Fastback mejoraba el rendimiento con un aspecto deportivo y un mejor flujo de aire. El Pontiac GTO de 1964 perdura hasta hoy como uno de los automóviles por experiencia, cautivando tanto a los entusiastas en coches de colección como a los aficionados a las carreras de autos. Número 13. Rolls-Royce Silver Shadow, 1965. Lanzado en 1965, es uno de los modelos más famosos de la marca británica. El Silver Shadow abrazó una estética contemporánea e incorporó un conjunto de tecnología pionera, anunciando una nueva era para la marca. Este vehículo revolucionó la idea de lujo a través de su mezcla de elegancia, facilidad y tecnología sofisticada. Se trataba del primer modelo en hacer uso de un chasis monocasco en la producción de Rolls-Royce, un avance que hacía de su fabricación un automóvil más liviano y resistente con respecto a los modelos anteriores. Con su motor V8 de 6.2 litros, el Silver Shadow era capaz de ofrecer un rendimiento relajado y silencioso que destacaba por su notable aceleración en relación a su tamaño y peso. Su carrocería era una obra maestra en sí misma, con contornos elegantes y dimensiones ideales. Se presentaron un sedán de 4 puertas, un convertible de 2 puertas y un coupé. El elegante coche se había ganado la reputación de ser capaz de ofrecer una conducción suave, sofisticada junto a un equilibrio superior.
Los frenos de disco en las 4 ruedas contaban con una propiedad especial que ayudaban a detenerlo muy rápidamente. El interior era lujoso, con materiales de primera, cómodos asientos de cuero con la inclusión de muchísimos detalles para la comodidad de los ocupantes. Era más que un coche, se trataba de un elemento ingenioso, de una declaración de lujo que ha logrado resistir el paso del tiempo. Su impacto sigue atrayendo la admiración y el respeto de amantes y aficionados al automóvil en todo el mundo. Número 12. Shelby AC Cobra 289, 1963. Lanzado en 1963, el 289 es sin duda uno de los deportivos más famosos de la historia. Con una combinación de potencia, ligereza y atractivo deportivo, el Cobra se convirtió en un clásico muy buscado por los coleccionistas. Estaba propulsado por un motor V8 de 4.7 litros de origen Ford. Ofrecía suficiente potencia convirtiéndolo en todo un espectáculo. La carrocería era muy ligera y extremadamente aerodinámica. Solo podía describirse como agresiva y minimalista. El chasis era tubular y provenía del fabricante británico AC. El Cobra 289 era bien conocido por su aceleración explosiva, por su velocidad máxima que lo hacía un muy buen rival en las pistas de carreras. Con frenos de disco en las 4 ruedas, logró una magnífica potencia de frenado, como era de esperar en su época. El Shelby AC Cobra 289 es un coche rompedor y que dejó su huella en la historia del automovilismo. Una combinación de potencia, ligereza y trazado atemporal lo convierte en una de las máquinas más codiciadas por los coleccionistas y los entusiastas de los vehículos clásicos. Número 11. Buick Riviera, 1965. Sin lugar a dudas, este famoso coche se puede considerar uno de los grandes hitos de la historia del diseño de automóviles americanos. Ofrecía al conductor mejoras que lo convirtieron en uno de los gran turismo más deseados de su época. En la cima de su primera generación, el Riviera de 1965 fue lanzado al mercado como símbolo del deseo de una nueva forma de entender la alta gama. Con un diseño de obra del gran estilista Bill Mitchell, reunía una audaz fusión de las elegantes líneas con las curvas acentuadas. La carrocería de acero presentó una silueta baja y larga, una parrilla delantera muy prominente y una parte trasera fastback para acentuar el aspecto deportivo. El interior también estaba completamente a tono, con asientos de cuero, madera de nogal y un excéntrico surtido de opcionales para la época. Bajo el capó se alojaba un motor V8 de 6.4 litros, capaz de generar un gran rendimiento con cifras que variaban en función de las distintas versiones ofrecidas por el fabricante. La transmisión automática de 3 marchas permitía al Buick Riviera ofrecer al conductor una gran aceleración, convirtiéndolo en un automóvil más que aceptable para un auto de su tamaño y peso. Los frenos de disco en el eje delantero se consideraban como un equipamiento estándar de los automóviles de calidad, con lo que el rendimiento de los mismos no se ponía en duda. El Buick Riviera 1965 fue el auto que supo combinar lujo, potencia y diseño al mismo tiempo. Todo un símbolo de elegante carácter. Su originalidad atemporal y exclusividad lo convierten en una de las grandes joyas del automóvil clásico americano. Número 10. Alfa Romeo Spider, 1966. El Alfa Romeo Spider, presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de Ginebra en el año de 1966, se puede considerar un hito dentro de la historia de los automóviles deportivos italianos. Este elegante roadster, que adoptó el nombre de Duetto en sus primeros años de existencia, fue el último de los coches diseñado por Battista Pininfarina antes de su fallecimiento y heredó de este legado de belleza atemporal que permanecería intacta durante numerosas décadas. Este maravilloso modelo de coche contaba con un motor en línea de 4 cilindros de 1.6 litros de desplazamiento que entregaba algo menos de unos 108 caballos de fuerza. A medida que su producción avanzaba, fueron apareciendo versiones más potentes como, por ejemplo, el de 2 litros que ofrecía al usuario un grado mayor de diversión a la hora de conducir. La carrocería del Spider era de acero, resultando así un coche robusto y seguro, mientras que su diseño convertible permitía disfrutar de la conducción al aire libre. Su interior, un cálido abrazo minimalista, con asientos cúbicos y volante esbelto, invitaba a una conducción deportiva y placentera. El Spider Duetto alcanzaba los 100 km por hora en casi 10 segundos, una hazaña en los 60.
Su dominio en las curvas, una danza de precisión gracias a su peso equilibrado y suspensión delantera de doble brazo, apoyada en un robusto eje trasero. Todo ello para un andar estable y preciso. El Alfa Romeo Spider fue un ícono del diseño de coches italiano a la vez que fue un referente en el mundo de los roadsters. Su elegancia deportiva y su fiabilidad lo han convertido en un clásico atemporal que sigue hechizando a los amantes de los automóviles. Número 9. Chevrolet Camaro, 1969. Es uno de los automóviles más emblemáticos del periodo de los Muscle Cars en Estados Unidos. Este modelo automovilístico se lanzó como parte de la primera generación del Camaro. Llegó al mercado en 1966, como la respuesta de Chevrolet al Ford Mustang, ganando rápidamente notoriedad en los Estados Unidos en la cultura del automóvil. El modelo Camaro de 1969 estaba caracterizado por un diseño musculoso y agresivo, con unas líneas bien marcadas y una parrilla frontal que le confería a la vez un carácter imponente, fascinando a la mayoría de la gente. Bajo el capó, el potencial de este modelo era muy importante, ya que existían diferentes motores en V8, desde el 350 hasta el potente 427, proporcionando unas aceleraciones y unas velocidades máximas que dejaban a muchos atónitos, impresionados. Los modelos SS Super Sport, con las franjas negras y el equipamiento deportivo, eran especialmente populares entre los aficionados al rendimiento. La carrocería del Camaro 1969 estaba disponible en versiones coupé y convertible, junto a un dispositivo de muchas opciones que hacían el automóvil muy popular. El interior, como se puede imaginar, no era muy del gusto actual, pero era práctico y cómodo, con unos asientos envolventes y un volante deportivo. La aceleración del Camaro 1969 era sin duda sorprendente para la época, llegando a 100 km por hora en menos de 6 segundos en función de la versión de motor, en las versiones más potentes. Además, podía alcanzar velocidades máximas superiores a los 200 km por hora. Pero sus pormenores iban más allá de la pura aceleración. Su suspensión era mejorada y contaba con dirección asistida opcional, siendo así más fácil de manejar que otros muchos competidores. Los frenos de disco delanteros opcionales ofrecían una mejor capacidad de frenado que los frenos de tambor que eran parte del equipamiento de serie. Más allá del automóvil emblemático, el Chevrolet Camaro de 1969 llegó a ser un verdadero símbolo de una época dorada en la historia del automovilismo, incluso con su profundo compromiso con el estilo, el rendimiento y una herencia cultural que le ha dado como resultado un objeto de deseo para entusiastas y restauradores de automóviles en todo el mundo. Número 8. Mercedes-Benz 300 Cell 6.3, 1968. Puesto a la venta durante el año 1968. Se trata de un automóvil que mezcla de un modo excepcional lujo y prestaciones. Esta versión es la correspondiente a la serie W109 y fue una de las primeras versiones de sedán de lujo en incluir un motor potente, ofreciendo un grado de prestaciones de conducción que no solo desafiaba las expectativas que se tenían a priori de un vehículo de su categoría. El modelo 300 Cell 6.3 contaba con un motor de 6.3 litros V8, el cual desarrollaba aproximadamente 250 caballos de potencia y un extraordinario par motor de 500 Nm. Este motor ofertaba unos niveles de aceleración que le permitían pasar de 0 a 100 km por hora en unos 6.5 segundos, aproximadamente, que era algo muy reseñable para un sedán del tamaño que representaba. La carrocería del 300 Cell era de tipo sedán, con un diseño elegante y aerodinámico que reproducía la sofisticación típica de una marca como la Mercedes-Benz. En su interior contaba con todos los lujos, que incluían asientos tapizados en cuero, maderas de máxima calidad y la tecnología de su época, haciéndolo un vehículo muy apreciado por aquellos que buscaban confort, pero también estilo. Ofrecía potencia generosa y una muy buena experiencia de conducción. El sistema de frenos de disco en sus 4 ruedas ofrecía un extraordinario rendimiento de frenado y una excelente seguridad en la carretera. Este modelo también integraba suspensión neumática, que ofrecía un muy buen confort de marcha y una excelente estabilidad en carreteras en mal estado.
Durante su producción se fabricaron 6.526 unidades entre 1968 y 1972, lo que lo hace un modelo muy exclusivo y apetecido por los coleccionistas. El Mercedes-Benz 300L 6.3 fue un automóvil más que adelantado a su época. Su combinación de lujo, potencia y deportividad lo convierte en un verdadero símbolo de la ingeniería alemana. Número 7. Lamborghini Miura, 1966. Fue presentado oficialmente durante la celebración del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en 1966 y supuso una verdadera revolución para la industria automovilística. Se convirtió en el primer automóvil que presentaba el motor central trasero de disposición transversal, para convertirse en una norma estándar para los superdeportivos posteriores. Bajo su capó un potente motor V12 de 60 centímetros cúbicos, inicialmente de 3.9 litros, casi 350 caballos de fuerza. Dotado de una transmisión manual de 5 velocidades, el Miura mostraba una explosión de potencia y una velocidad máxima que superaba los 280 kilómetros por hora, cifras inusuales para los automóviles de su época. La carrocería era en sí misma una obra de arte. Sus líneas aerodinámicas y su baja altura proporcionaban al automóvil un aspecto agresivo y deportivo. Su interior es también lo más sencillo del mundo, pero funcional, con asientos de cubo y un pequeño volante, todo con una atmósfera racing. De 1966 a 1977, 764 modelos existieron, desde el Miura P400 hasta el P400 SV, el más poderoso, con 385 caballos de fuerza. Lamborghini Miura fue un automóvil que cambió para siempre la forma de entender el automovilismo deportivo. Su diseño eterno, sus fabulosos beneficios y su estatus casi mítico aún emocionan a los amantes de las máquinas veloces. Número 6. Ferrari 250 GTO, 1962. Presentado en el año 1962, representa el cenit alcanzado por Ferrari dentro de su programa de coches de turismo GT, siendo para muchos el Ferrari más importante jamás fabricado. Diseñado para competencias de gran turismo, es la combinación perfecta entre una ingeniería excepcional y un diseño intemporal, lo que le confiere la categoría de automóvil más valioso del mundo. Con un motor V12 de 3 litros, producía 300 caballos de fuerza, aceleraba de 0 a 100 km por hora en unos increíbles 5.4 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 280 km por hora, cifras increíbles para la época. Su transmisión manual de 5 velocidades, frenos de disco en las 4 ruedas y con una suspensión delantera independiente junto con un eje rígido trasero aseguraban un equilibrio excepcional entre rendimiento y control. La carrocería fabricada en aluminio se presentaba con una forma perfectamente aerodinámica, muy equilibrada para conseguir altas velocidades en circuito. Cada uno de los paneles de la carrocería era martillado a mano, lo que significa que no hay exactamente 2 GTO iguales. Ferrari únicamente fabricó 39 ejemplares del 250 GTO entre 1962 y 1964, todos ellos vendidos en un precio de salida de $18,000. Aunque los compradores debían ser aprobados personalmente por Don Enzo Ferrari. Hoy en día el 250 GTO tiene el récord del automóvil más caro del mundo, con ejemplares que han llegado a alcanzar más de $70 millones en ventas privadas. Sin lugar a dudas, el Ferrari 250 GTO es algo más que un simple automóvil. Es una obra de arte, una leyenda del automovilismo y una inversión segura. Su diseño atemporal, su rendimiento excepcional y su exclusividad lo convierten en uno de los coches más deseados y admirados de todos los tiempos. Número 5. Porsche 911, 1964. El Porsche 911 vio la luz en 1964 como un nuevo sucesor del linaje 356 y sin pasar mucho tiempo este deportivo ascendió a ser un ícono del diseño en la marca. La carrocería coupé, identificable por ser muy deportiva, presentaba unas líneas suaves y contornadas con tracción trasera y una disposición de los asientos de tipo 2+2, con un chasis ligero y aerodinámico. Su diseño muy práctico. Todo estableció un precedente en los autos deportivos. En su versión inicial contaba con un motor boxer de 6 cilindros,
y 2 litros refrigerados por aire. El 911 proporcionaba una potencia de 130 caballos de fuerza, que le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en 8.3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 km por hora. Incorpora una caja de cambios manual de 5 marchas que, en combinación con un sistema de suspensión independiente en las 4 ruedas, facilita el control y la agilidad. Los frenos de disco en las 4 ruedas de este deportivo lograban una mejor potencia de frenado que otros coches similares de la misma época. Su silueta larga y estilizada, con la particularidad de presentar una inclinación trasera del techo, le otorgaban un aspecto inconfundible. La parte interna era básica pero funcional, con el ambiente netamente deportivo, asientos modulares y volante compacto. La disposición de la tracción del motor y la óptima distribución de pesos asegura un control ágil. El Porsche 911 es mucho más que un simple automóvil. Es un símbolo de la ingeniería alemana y un ícono de la cultura pop. Su diseño atemporal, su rendimiento excepcional y su fiabilidad lo convierten en uno de los deportivos más icónicos de todos los tiempos. Número 4. Chevrolet Corvette Stingray, 1963. El Stingray es la segunda generación del Corvette. Cambió fundamentalmente toda la industria de los autos deportivos estadounidenses con su diseño y rendimiento distintos. Fue radical para su época, teniendo una cabina larga y un maletero corto que le permitía tener un perfil general bajo. Debajo de la carrocería había un chasis monocasco que, en combinación con la suspensión independiente en las 4 ruedas, proporcionaba un excelente manejo de auto deportivo. El Stingray se alimentaba de un motor V8 Chevy 327 de bloque pequeño, que se decía que producía 250 caballos de fuerza en su versión base. La combinación del motor y la transmisión manual con 4 velocidades ofrecía una aceleración y una velocidad punta mayor a 200 km por hora. Originalmente, el sistema de frenos utilizaba tambores en las 4 ruedas, pero años después se añadieron frenos de disco en la colección de Corvettes. Lo que más destaca de su historia es que en muy poco tiempo arrasó con la competencia de otros automóviles gracias a su nuevo diseño, lo que dominó de nuevo la cultura americana. Número 3. Aston Martin DB5, 1963. El DB5 Aston Martin, lanzado en el año 1963, es uno de los automóviles más recordados en la historia, debido a que fue parte de la saga de James Bond. Este elegante gran turismo británico fue sinónimo de lujo, sofisticación y un buen rendimiento. El DB5 estaba equipado con un motor de aluminio de 6 cilindros en línea de 4 litros, fabricado por Tadek Marek, y que producía 282 caballos de potencia, con un torque de 288 libras-pie. La transmisión del DB5 venía con una manual ZF de 5 velocidades con la posibilidad de una automática de 3 velocidades. Para su época, la velocidad promedio de 0 a 60 km por hora en 8 segundos y una velocidad máxima de 145 km por hora para muchos era impresionante. La carrocería del DB5 recordaba a una obra de arte, por su diseño en proporciones y su elegante diseño, manteniendo un ambiente de lujo y confort. El interior estaba revestido con cuero de alta calidad y madera muy fina, aparte de los frenos de disco en las 4 ruedas y la dirección asistida. La suspensión independiente garantizaba al motorista una conducción segura y suave. Aston Martin, entre los años 1963 y 1965, fabricó un total de 1.021 unidades del DB5, que incluían 123 convertibles y 12 shooting brakes especiales. No solo es un coche legendario, sino que también es una marca de lujo y clase, y todavía es muy apreciado por entusiastas y coleccionistas en todo el mundo. Número 2. Jaguar E-Type 1961. El E-Type de Jaguar, exhibido en el Salón del Automóvil de Ginebra en 1961, marcó un hito en la historia del automovilismo. Desde su lanzamiento, el E-Type se convirtió en un símbolo de la marca gracias a su espectacular diseño y su inmejorable rendimiento. Detrás de su carrocería, creada por Malcolm Sayer, había un motor de 6 cilindros en línea, de 3.8 litros, que alcanzaba más de 240 km por hora, junto con una caja de cambios manual de 4 velocidades
Este motor brindaba contundente aceleración y un emocionante manejo. La carrocería era una pieza de arte elegante, con líneas fluidas y proporciones perfectas. Y su interior, aunque simple, contaba con lujosos asientos de cuero y un elegante tablero de instrumentos de madera. El legado del E-Type continúa influyendo en el diseño automotriz actual, y su importancia histórica ha sido reconocida con su inclusión en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el único automóvil que ha recibido este honor. Número 1. Ford Mustang, 1964. El Ford Mustang, un modelo de auto que fue lanzado en el año 1964, se posicionó como uno de los grandes íconos dentro de la cultura pop de Estados Unidos y al mismo tiempo revolucionó por completo el mundo automovilístico. Este tipo de auto, conocido como Pony Car, fue diseñado con un solo propósito: atraer a la juventud. Este coche en particular ofrecía un inmejorable rendimiento con una estética única. Todo esto a precios sumamente accesibles. Este modelo contaba con una carrocería coupé o convertible, con líneas agresivas y una parrilla parte frontal decorada con el tradicional emblema del caballo al galope. En este modelo se incluían varias versiones de motores, desde el de 6 cilindros en línea de 2.8 litros a dos versiones de motores V8 de 4.7 y 4.3 litros. Dependiendo de la versión, podía generar entre 101 y 271 caballos de fuerza, mejorando su diseño aerodinámico y consiguiendo un incremento en la potencia de sus motores. El Mustang logró una aceleración de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6.5 segundos, añadiendo a esto una velocidad tope de 200 km por hora. Su sistema de frenos incluía en un principio tambor en las 4 ruedas, pero más tarde fueron ofrecidas como opciones los frenos de disco en la parte delantera. El interior, si bien era austero, tenía un grado de confort aceptable, lo que incluía butacas sujetapersonas y un volante deportivo. El Ford Mustang de 1964 no es solo un automóvil consagrado, sino que también es una de las grandes representaciones de la industria automovilística americana, que aún en nuestros días es apreciada y respetada por los conocedores y fanáticos del automovilismo. Y para concluir, si disfrutaste de este video, te agradeceríamos que nos dejaras un like y compartieras el enlace con tus amigos y contactos. Así podrán disfrutar también de los 15 autos clásicos más elegantes e icónicos de los años 60 que dejaron huella en la historia. Además, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y activar las notificaciones. De esta manera no te perderás ninguna de nuestras futuras entregas y estarás siempre al tanto de nuestro contenido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.